Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga esta mañana. Bendigo tu vida, la vida de tu familia. Bendigo tu trabajo, que sea de bendición para ti. Y aquellos que no lo tienen, oramos al Señor que Dios les provea un trabajo digno y que pueda suplir sus necesidades. Vamos este día a hablar acerca de lo que dice Pablo a la iglesia en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante, aunque vamos a considerar lo que el capítulo 5 dice acerca de la condición de la iglesia. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Este pasaje a mí me gusta mucho porque cuando lo leo puedo darme cuenta dónde estoy, cómo estoy, quién soy, cuál es mi nivel espiritual. Pablo escribiendo a los Gálatas en el versículo 6, ya he dicho muchas veces que el libro de Gálatas es un libro que defiende el Evangelio. Pablo lo escribió con mucho celo de la gracia, confrontando a los judaizantes, confrontando a Pedro, confrontando a los judíos que, siendo cristianos, si usted lee el libro de Gálatas se va a dar cuenta que Pablo lo escribe porque los judíos cristianos habían venido a la iglesia y estaban judaizándola, haciendo valer la ley de Moisés, haciendo valer y predicando que para ser salvo era necesario circuncidarse y por lo tanto guardar la ley. Pero Pablo los confronta, dice que le habló cara a cara a Pedro y le dijo: lo que estás haciendo es de condenar. Así es que, amados hermanos, amigos, vamos a hablar de la palabra del Señor. Hace mucho tiempo en un lugar de California Dios me permitió predicar en una iglesia que se llama Salvation Army. El pastor es un hombre de Dios, espero todavía viva, y me conoció, y qué bendición, porque a la luz de la palabra es un hombre espiritual, es un hombre que hay humildad en él, el fruto del Espíritu se manifestaba en él. Con todo y eso tenía problemas morales, pero estaba trabajando en ello, estaba arreglando una situación que él tenía, y gloria a Dios por eso. Leemos el pasaje para entrar en materia. Dice el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermano, está hablando los hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Los hermanos cometen faltas. Y ya vamos a ver a qué faltas se refiere Pablo. Amén. Los hermanos cometen faltas. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Pablo escribiendo a los Gálatas y haciéndoles entender que en la iglesia hay dos tipos de cristianos, unos carnales y otros espirituales. Esta iglesia donde Dios me permitió predicar este mensaje, antes de yo disertar la palabra, yo le decía a la iglesia: pónganse de pie todos los que se consideran cristianos espirituales. Por allá un hermano de Panamá levantó la mano nada más, pero no se puso de pie. Y acababa de pasar el tiempo de la alabanza y la adoración, y habíamos danzado, habíamos cantado al Señor. Fue un tiempo glorioso, una bendición tremenda.
tremendo. Pero nadie se atrevió a ponerse de pie, habían como 70, 100 personas. El templo era pequeño, es pequeño. Y después dije, bueno, pónganse de pie los hermanos carnales. Y tampoco nadie se puso de pie, entonces yo dije, bueno, pues voy a predicar de todas maneras, aunque este mensaje es para los carnales y es para los espirituales. Y leí Gálatas capítulo 6. Entonces, para ayudarle a los hermanos y ayudarme a mí mismo, yo les dije, bueno, vamos a identificar a los hermanos carnales. Y empecé a leer el capítulo 5, versículo 16, donde se revela, Pablo revela, quiénes somos aquellos que todavía tenemos problemas carnales. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Mire, el Espíritu Santo queriendo ganar terreno en nosotros, pero la carne también. Recuérdese que Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces nuestra lucha, hermano, es en nuestra mente. Mañana vamos a hablar acerca de las leyes que rigen al hombre. Amén. Otra vez vamos a hablar de Romanos capítulo 7, si Dios así lo permite. Entonces Pablo señala quiénes son los hermanos carnales. Y le digo, yo le preguntaba a la iglesia, póngase de pie los espirituales. Nadie, más que uno levantó la mano por ahí atrás. Póngase de pie los carnales. Tampoco nadie. Entonces vamos a ver quiénes somos carnales, les decía yo. Y empecé a leer el versículo 16 en adelante del capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí aparecen las obras de carnalidad de todo, con lo que luchamos. Todos luchamos con eso. Y si manifiestas son las obras de la carne. Y empieza Pablo a dictar algunas, digo algunas porque aquí hay otras. Manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Tomen en cuenta eso de pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que hay más. Cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aquí es donde se aparece un hilito para los salvos, siempre salvos. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado, y la práctica no es que usted no peque, usted peca. Yo no lo estoy señalando, lo está diciendo Pablo, lo está diciendo la Escritura, esta palabra, que yo creo y creemos que es la palabra de Dios, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Jesús lanzó una palabra a aquellos que tenían piedras para condenar a la mujer adúltera, y les dijo, bueno, si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Y yo te puedo decir, si tú estás libre de estos señalamientos de Pablo, que es apóstol, predicador y maestro de los gentiles, de acuerdo a la Escritura, bueno, tú puedes señalar a otro hermano, tú puedes ver la paja que está en el ojo de otro hermano. Pero aquí enfáticamente dice, los que practican, todos tenemos una lucha en la carne. Pablo dijo con toda honestidad en el capítulo 7 de Romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué dice él, me librará de este cuerpo? Porque todas estas cosas carnales operan en nuestra vida. De vez en cuando se te antoja otra mujer y luchas con eso, hay un pensamiento. De vez en cuando estás codiciando y tienes que retraerte de ese deseo pecaminoso. Pero ahí está. Es que a veces, mire, solo señalamos al adúltero, al fornicario, al hechicero. Pero aquí dice, mire,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. También son obras de la carne. También son actos pecaminosos. Quizá usted no tenga un problema sexual, pero usted es chambroso. Y eso es una obra de la carne con la que usted tiene que trabajar. Usted y yo tenemos muchas cosas que arreglar en nosotros. No deberíamos de tomar un tiempo para querer arreglar la vida al otro. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en nosotros primero. Entonces yo le decía a los hermanos, ¿quiénes de ustedes se identifican con esos pasajes? Y obviamente al escudriñar la Escritura nos damos cuenta que todos tenemos algo de carnalidad. Todos tenemos una ley de pecado con la que batalla nuestra mente, dijo Pablo. Y estamos pregando todos los días, todos los días. Yo no sé usted, no lo sé. Yo en la mañana despertaba a las 5:30 de la mañana y procuro no ver cosas, no hablar cosas antes de disertar la palabra, porque Jesús dijo que cuando vamos a hacer algo para el Señor, que no hablemos con nadie, que vayamos a lo que vamos, porque nos distrae, porque nos absorbe energía, porque nos absorbe. Pero alguien me mandó un mensaje, y yo abrí el celular, y se entiende, ¿verdad? Abrí el celular en el Facebook, y empecé a ver todo, y vaya que usted puede revisar mi Facebook, y procuro tener solo gente cristiana. A veces hay hermanos que me mandan una solicitud, pero de vez en cuando suben pornografía y son carnales, son hermanos, pues son carnales. En las estadísticas de Google dice que el 50% de los cristianos ven pornografía. Lo dice Google. Y vaya que Google, él sabe quiénes son los cristianos, porque ahí dice Iglesia Betel Cristiana, Iglesia para Cristo, Iglesia al Espíritu Santo. Así dice en tu Facebook. Y entonces Google se da cuenta que eres cristiano. Pero como Google sabe lo que ves, Google sabe eso. Yo un día que estaba viendo eso dije, oh my God. O sea que los cristianos estamos siendo observados. Estamos, no solo por Dios, pero bueno, que Dios que no condena, pues no te condena. Porque la Biblia dice que Dios al que ama castiga y disciplina. Y que como no estamos bajo la ley, pues no somos condenados por la ley, porque la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando pasa eso, lo que el Espíritu Santo dice, pues restaura, te deja de ver eso. ¿Por qué lo digo? Porque yo era esclavo de algunas redes sociales. El Señor me reprendió, me llamó la atención, y yo dije, bueno, pues voy a trabajar con esto. Y empecé a trabajar con ello, y gloria a Dios, soy libre, lo digo para la gloria del Señor. Pero era un adicto a las cosas inmorales de las redes sociales. Pero eso no me hace más carnal que el celoso. Eso no me hace más carnal que el que tiene pleitos, el que tiene iras, contiendas, disensiones. Es que a veces, hermano, me decía un hermano ahí, hay pecado por el que no se puede pedir, me dice él, por lo que dice Juan. Y un día de esto vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son esos pecados? ¿Verdad? Porque la ley tiene pecados de muerte y tiene pecados que son restaurados. ¿Verdad? Y yo estoy seguro, y yo le adelanto esa enseñanza, que el único pecado que Dios no dijo que no se puede pedir, que no es perdonado, pero tampoco dice la Biblia cuál es el castigo de condenación. ¿Verdad? Nosotros le ponemos a la Biblia, o le quitamos, o le damos una mala interpretación. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que cuando uno hace cosas equívocas, pero no lo hace con la intención debida, el Señor siempre dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor intercede por nosotros. Y dice, perdona Michael, él no sabe lo que está haciendo. Cuando ya sabemos, nosotros tenemos un problema.
Entonces los hermanos que escuchaban la predicación podían darse cuenta si eran carnales o no eran carnales. Después de leerle este pasaje a los hermanos, les dije, lo leemos una vez más. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos y las contiendas, disensiones, herejías y envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Después de leer el exceso, le dije, ahora, ¿se pueden poner de pie los que todavía tenemos problemas carnales? Hermano, y es sorprendente cuando la Biblia nos habla, nos confronta, porque entonces se empezaron a poner de pie algunos. Después yo le dije, bueno, hablemos con los espirituales. Y el versículo 22 habla de los espirituales. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces aquí tenemos cómo medir a una persona cristiana y a una persona carnal. Es que nosotros creemos que aquel que habla más lenguas, es el más espiritual. Esos son dones que Dios da a aquel pastor que predica más bonito, creemos que es espiritual. Aquel profeta que siempre tiene una palabra certera, creemos que ese hombre es espiritual. Esos son dones que se manifiestan en nosotros en favor a la iglesia, en favor al pueblo, en favor a una nación, hablando de los profetas. Son dones en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, yo tengo un don, es un don ministerial, soy pastor, fui llamado a ser pastor, pero usted no tiene idea cuántas veces le he fallado a Dios. Feo. No, hombre, si David se queda corto, feo, le he fallado feo al Señor. Un carnalón, yo era chuleta, de esa chuleta que sacan de la mejor parte de una vaca, la viva carne. He trabajado con eso, he bregado con eso, porque Dios nos ha dado una santidad que tenemos que cuidar, porque nosotros no producimos santidad. Dios nos la ha otorgado y nosotros tenemos que cuidarla, y la carne a veces nos gana. Y cuando yo le decía a los hermanos, bueno, siendo que ya se reveló en la Escritura quiénes son los espirituales, aquellos que tienen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, que no hay ley contra tal situación, contra tales personas, esos son los espirituales. El otro día estaba predicando un hombre bajo de una unción tremenda, y yo lo veo frecuentemente en los altares. Pero por allá está un muchacho que no toca el teclado o la flauta o la guitarra o el violín, o lo que sea que esté tocando para acompañar, para darle ese toque que le estoy dando yo a través de esa música. Y yo he visto cómo se llenan de ira y se enojan y dejan el mensaje, dejan lo que están haciendo y dicen, ¿sabes qué, hijo? Mejor bájate, airaos. Ese es más carnal que cualquier otro. Es que solo le llamamos carnal al que tiene problemas sexuales, solo le llamamos carnal al que tiene problemas de idolatría, solo le llamamos carnal, pero a los envidiosos son carnales, a los homicidas, y no al que mata literalmente, sino que el que anda condenando a su hermano es homicida. Dice la Biblia, a los que crean disensiones, a los que tienen pleitos, los que tienen iras, usted es carnal. Yo todavía tengo partes carnales que yo estoy luchando con ellas. Aquí me está escuchando uno de mis hijos que hace 2 años nos queríamos matar, carnalones. Nos llenamos de coraje, de ira. Hemos trabajado con eso y somos amigos.
Porque algunos hermanos espirituales no son ni siquiera amigos de algunos de sus hijos, y menos de algunos de sus amigos, de las personas que le rodean. Y allá estamos condenando y señalando al otro, cuando nosotros no llenamos los requisitos. Entonces Pablo, después de señalar quiénes son carnales y quiénes son espirituales, él da un consejo. Y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Cómo le llama Pablo al pecado de la carne? Falta. ¿Verdad? Y una falta es un desliz, una desviación, una ofensa. Una falta es pecado, es transgresión, es delito, es falta. Todo eso, cuando la palabra falta se escribe allí, tiene que ver con pecado, tiene que ver con todas las cosas inmorales, los pecados contra nuestro prójimo, los pecados contra Dios, los pecados contra nuestro cuerpo. Porque nosotros, si usted lee los 10 mandamientos, aparecen pecados que son contra Dios, pecados contra el prójimo y pecado contra nosotros mismos, porque somos templo y morada y pecamos contra nosotros mismos. Y un día vamos a hablar de eso, de los pecados en la vida del hombre también. Entonces Pablo dice: hermanos, hablando a la iglesia, hablando a los hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, en algún desliz, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Hay restauración o no hay restauración? Me decía un hermano y me escribió todavía unas notas, por ahí están, porque no quiero tener paz cuando las lea. Todavía me las entregó y me dijo: no hay reconcilio para el que peca. Mostrando una carnalidad, porque está defendiendo una doctrina, está defendiendo la doctrina de su iglesia, más carnal que cualquiera de los que están aquí. Eso es una carnalidad. Yo se lo voy a probar con la Biblia, porque Pablo lo escribió. Pablo no es Dios, dijo un hermano por ahí. Bueno, pero pues ¿quién quita de la Biblia eso? Que quite de la Biblia entonces el libro de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo 2:7, que lo quite de la Biblia, porque Pablo dice: digo verdad en Cristo y no miento, que yo he sido llamado a ser apóstol, maestro y predicador de la iglesia. Entonces yo escucho a Pablo, porque creo que las cartas paulinas fueron escritas por mano de hombres, pero inspiradas por Dios. Yo creo en el ministerio que Pablo trae a la humanidad, porque trae lo que se había ocultado en los tiempos, a otros no se le fue revelado. Entonces Pablo está diciendo, le está hablando a la iglesia. Y nosotros tenemos hoy en día una iglesia carnal. Estamos pregando con eso, ¿Por qué lo señalo? Porque nosotros, hermano, no somos espirituales, ni siquiera tenemos tres argumentos bíblicos del fruto del Espíritu para poder señalar o ayudar a otros, pero ahí estamos, nos comemos. Y Pablo dijo: mira que los que se comen, no vayan los que se critican, no vayan a terminar comiéndose. Hermanos, dice, nos llama hermanos. Y si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ¿qué es una falta? Lo dije, falta es un desliz, una desviación, una ofensa, un pecado, una transgresión, delito. Porque el pasaje donde señala al sobre de la carne es el que practica tales cosas. Pero la hermana, el hermano, un día, si no se ha deslizado, un día se va a deslizar. Si usted, desde que aceptó al Señor, nunca ha vuelto a pecar, le tengo una noticia: usted va a pecar. Y mire, hay una ley inquebrantable. Inquebrantable. ¿Por qué digo inquebrantable? Porque cuando juzgamos los que son casados y nunca se han divorciado, tenga cuidado con juzgar a los que se han divorciado y se han vuelto a casar, o sea, a mí. Tenga cuidado con eso, porque la Biblia dice que con la vara que medimos, con esa seremos medidos. Y sabe, yo conozco gente íntegra en lo moral, íntegros en el matrimonio, y por haber señalado a un hermano, una hermanita, la ley los castiga. Porque como aplican la ley se los aplica. Y la ley, dice Pablo,
La ley, dice Pablo, que nos hace conocer el pecado, o sea, acelera el pecado en nosotros. Y personas que nunca han pecado en esa área, por señalarle el pecado a un hermano, a los días están en ese problema. Es una ley. Entonces sigue diciendo, ayudadlo con un espíritu de mansedumbre. Porque para ayudar a un carnal, usted necesita ser espiritual. Y necesita ese fruto del espíritu, la mansedumbre. Considerándote a ti mismo, mire qué tremendo, qué lindo esto también. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que cuando vemos a un hermano fallar, consideremos que nosotros también, como tenemos una naturaleza pecaminosa, todos aquí en la tierra, hasta la muerte, amén. Primera de Corintios dice que hasta que muramos, seremos transformados. Pedro dice que somos peregrinos, y que ahí vamos luchando. Juan lo repite también. Y la Biblia dice que el que practica el pecado no heredará. ¿Qué es el que practica? Porque una cosa es un desliz, una cosa es una falta. Ahora, aquellos que hoy fornicaron, hoy fue donde las prostitutas, para ser específico, porque tenía un problema sexual y pues quería saciar esa área. Pero mañana vuelve a ir, después vuelve a ir, después vuelve a ir, después vuelve a ir. Dice la Biblia que para ese no hay salvación, no hay herencia de salvación, porque practica el pecado. De ahí todos pecamos. Pero Pablo, mira, yo tomo como ejemplo a Pablo. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y afirma y dice, yo con mi mente sirvo a Cristo, pero con la ley del pecado, al pecado. Ahora, Pablo, cuando afirmó eso, estaba reconociendo que tenía una situación. Cuando usted lee el capítulo 8, usted escucha a un Pablo diciendo que la ley del Espíritu le ha ayudado para poder vencer las obras de la carne. Porque el Espíritu Santo, aquí quien se lleva el aplauso espiritual es el Espíritu Santo. Usted y yo, perdóneme, nosotros pecamos. Si no, pues arranquemos esta página. Esta Biblia es buena, es nueva, ¿no? Yo a veces hago eso, yo digo, hermano, esto no lo creo, ¡pum!, yo lo quito. ¿Para qué ando llevando tanta Biblia si hay cosas que no las creo? Usted que me escucha, usted tiene un cuerpo pecaminoso. Yo tengo un cuerpo pecaminoso. Todos pecamos. Todos pecamos. Por eso Juan escribe y dice, el que dice que no es pecado, que no peca, le hace al mentiroso. Y también enseña, si vosotros habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. Y es un pasaje que está lleno de ley. Un día lo vamos y que nos ha hecho tanto daño. Porque nosotros fuimos perdonados de una vez y para siempre, dice la Biblia, hace 2000 años. Lo dice Hebreos capítulo 10. Pero el judaísmo siempre está lavando su conciencia, siempre está lavando sus pecados, confesando sus pecados. ¿Por qué? Porque no se siente perdonado, porque no crea esa palabra y sigue con los rudimentos. Y por eso el versículo 6 de Hebreos dice que dejemos ya esos rudimentos, las doctrinas pasadas. Vayamos a otro nivel, dice la Escritura. Ayudemos a la iglesia, pastores, predicadores, ayudemos a la iglesia. En vez de estar hablando de la hermana que se pone un pantalón, que si se pinta, que se arregló las uñas, y la mandas al infierno porque se pone unos aretes. Lee Isaías. El mismo libro de Éxodo. Dice la Biblia que Dios le otorgó el privilegio al pueblo de Israel de que todo Egipto le diera los arcillos, las cosas de oro. Usted es espiritual, no le gusta el oro, pues mándemelo, le voy a dar la dirección. Todos somos carnales, todos tenemos un problema carnal, porque mientras estemos en este cuerpo, tenemos una guerra espiritual que pelear
que ya está ganada. Solo tenemos que ejercer la fe. Y Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ayuda con un espíritu de mansedumbre. Ayuda a ese hombre carnal, a esa mujer que no se ha casado, a ese hombre que no se ha casado. Deja de gritarle, fornicario, porque eso te vuelve carnal. Porque Romanos 14, Pablo dice, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? ¿Quién eres tú? Para ti puede estar caído, pero para Dios está en pie. Y si está caído, dice, poderoso es Dios para levantarlo. Quizás tengas razón con lo que le señalas, pero es que el Señor no está viendo lo que está pasando ahí. Él está viendo dónde está allá, porque Él nos salvó de una vez y para siempre. El libro de Efesios dice que Dios ya nos ve sentados allá, pero somos peregrinos en este mundo. Vamos a andar ahí bregando, vaya. Yo conozco hombres que han predicado la santidad de tal manera que ellos creen que son inmaculados, que ellos creen que tienen ya alas. Y ahora andan tirados, y era uno de esos, ahora andan tirados en la calle. Y vea que a veces no es por culpa del diablo, sino por culpa de que juzgó a un hermano. Y la Biblia dice que tengas cuidado, porque si haces caer a uno de los pequeños, a un carnal, mejor ponte una piedra de molino y te avientas al mar, dice, y eso es para todos. Eso no es solo para cualquier persona, es para todos. Dice que el que hace caer a uno de los pequeños, mejor le fuera que se atara. O sea que hay reprensión, hay castigo. Y hay gente que su hogar se le destruye por el simple hecho de haber destruido otro hogar, porque la ley es así. Con la vara que mides serás medido, dijo el Señor. Por eso a la iglesia yo siempre le digo, no juzgues. No juzgues a nadie y no te dejes juzgar. Esas hermanas chambrosas, esa carnalidad. Hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? A mí me llena de asombro cómo somos de hipócritas algunas veces, ¿verdad? Hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. Lo abrazamos y nada más lo soltamos y la pedrada. Somos carnales. Y Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, ayudadle y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y así esa es la posición de muchos cristianos, estamos engañándonos a nosotros mismos, porque nos lo sabemos quiénes somos. Es que miren, en el púlpito todo el mundo es espiritual. En la iglesia, todo el mundo es espiritual. Pero en la casa, pero en la calle. Yo recuerdo en El Salvador en una ocasión, y ya lo dije una vez aquí, unas hermanas de mantelina, el mercado central, todo el mundo anda de vestido largo, con mantelina y todo. Pero el día que el gobierno le cerró y le subió los impuestos allí en el mercado, todas las hermanas fueron a hacer manifestaciones. Y las hermanas vestidas hasta la planta de los pies, ni los zapatos se le veía, con piedras, tirándole piedras a los antimotines, rompiendo casas, cristales de las casas, carros. Las hermanas espirituales que condenan a otro, ese día les tocó sacar su yo. Y así somos. Por eso Pablo tiene humildad y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracia doy a Jesucristo, dice. ¿Por qué la gracia a Jesucristo? Porque peca y no es condenado, porque está en Cristo. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero nosotros no tenemos que andar. Ahí está una lista de la carnalidad. Si usted es celoso, si usted tiene envidia, si usted tiene pleitos, usted es carnal como lo es el que tiene orgías, porque aquí dice orgías también. Usted es tan carnal como ese. Usted todavía es una chuleta, todavía está. Yo voy con mi esposa a comprar carne y hay unas carnes que hasta brillan de gordura, están bien hermosas.
Y hay otras que ya tienen días de estar ahí que se ve que no, pues. Y cuando uno tiene ojos espirituales, uno puede ver eso en la iglesia. Sobre todo a los pastores, Dios nos ha otorgado el privilegio de poder discernir entre algunos hermanos. Cuando somos espirituales, o cuando andamos en la carne igual que ellos, pues ¿cómo? Y uno puede ver y uno dice y escucha a un hermano. A mí me ha pasado que hay hermanos que han venido y me han dicho, mire hermano, ¿verdad que ellos no quieren, van a condenarse? Y yo digo, es más carnal esa que viene a condenar al otro. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Deje de meterse en los problemas del otro. El proverbista dice, no te metas en pleito ajeno, hombre. ¿Por qué? Porque salimos involucrados, es una ley espiritual. Yo le doy gracias a Dios. Yo tengo gente en el ministerio, en la iglesia, que no se han casado, tienen algunos problemas. Ellos son tratados como los espirituales. Porque hay otros hermanos que son espirituales. No sé quiénes son, pero hay otros que son espirituales. Somos carnales. No practiquemos el pecado. La condenación está en practicar el pecado. De allí un desliz, que Pablo lo señala como falta. Un desliz, una desviación, una ofensa, una transgresión, un delito. Todos lo cometemos. Todos son todos. Entonces lo que somos un poquito, pongámoslo así, vaya, lo que somos un poquito más espirituales, menos carnales que otros, lo que tenemos que hacer, dice Pablo, es ayudar a los carnales, no a condenarlos, no a señalarlos. Y mire que aquí en la carnalidad no entra eso de que usted está vestido de una manera o de otra manera. Yo no sé de dónde han sacado esa locura. Que un hermano porque se viste con un pantalón apretado es carnal. Carnal es el que lo está criticando. Que una hermana porque se pone pantalones es carnal. Carnal es el que la está criticando. Porque ¿quién te ha puesto como juez? Criticamos a los hermanos que a veces ellos son los que están orando por nosotros para que no nos vayamos al mundo. Me gusta lo que dice Pablo en el libro de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Y es lo que dice Pablo. Primera de Corintios, capítulo 3. Leamos desde el primer capítulo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. Pablo hablando a la iglesia, mire, porque si había una iglesia, por eso le digo yo que, mire, las manifestaciones del Espíritu, eso no te hacen espiritual. Si hay una iglesia que era carnal hasta los dientes, tanto que uno de ellos tenía a la mujer de su papá como mujer. Porque la iglesia de Corinto, con las obras de la carne que luchaban, era con la idolatría, con la santería y con las cuestiones morales. ¿Por qué? Porque ese lugar estaba lleno de inmoralidad sexual, de idolatría y de hechicerías. Pero mire qué lindo es Dios. No ha habido iglesia en las Escrituras y en la historia que los dones del Espíritu se hayan manifestado más que en la iglesia de Corinto. ¿Y sabe por qué se manifestaban los dones del Espíritu ahí? Porque ellos no estaban bajo la ley. No había ley en esa iglesia. No había ley. La iglesia era libre en Cristo. Y cuando la iglesia es libre en Cristo, los dones del Espíritu se manifiestan. Cuando nosotros leemos y no entristezcáis al Espíritu Santo, pensamos que nos está hablando de obras de la carne. No, si Dios sabe quiénes somos y aún así nos da el Espíritu. Si Dios sabe quiénes somos.
Precisamente nos lo da porque dice Romanos, el libro de Gálatas, capítulo 16, capítulo 5, versículo 16, que nos da el Espíritu precisamente para eso, porque el Espíritu se opone contra las obras de la carne. Él ya sabe quiénes somos. ¿Sabe qué contrista al Espíritu? Lo contrista cuando nosotros aplicamos la ley. Por eso Pablo le dice a Pedro, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar por las obras de la carne. Señalando al hermano por la ley. Y Pablo habla aquí a la iglesia y la llama de manera que yo, hermanos, les dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y ese es un buen término. Mire, es cierto, hay gente que hay más madura que otra en el Evangelio, en la vida cristiana. Eso sí es cierto. Yo le tengo miedo a esos hermanos que Dios te bendiga, hermano. Se sientan por allá, nunca andan chambreando. No, cuidado con esa gente. Esa gente anda alineada con Dios. Te acercas a ellos y le empezás a decir, bueno, hermano, está bueno, Dios le... Mire, le voy a decir algo, mire, de acuerdo al contexto bíblico, porque solo Dios sabe cómo estamos y quiénes somos. Mi esposa es más espiritual que yo. Y mi esposa nunca se ha parado en un púlpito ni a cantar ni a pedirle ofrenda. Pero esta mujer es más espiritual que yo. Aquí en la casa el carnal soy yo. El que tiene problemas de carnalidad, mi esposa, no, hombre. Pero eso no significa que un día, por eso ella tiene que ayudarme a mí. Porque Pablo dice que un día puede necesitar, un día puede cometer ella también un pecado. ¿Verdad? Espero que no sea de infidelidad, porque la despachamos. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, de manera que yo, hermano, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto? Le está diciendo carnales. Ustedes son unos carnales, tienen todos los dones del Espíritu, todas las manifestaciones, pero ustedes son carnales. Es que los dones del Espíritu y los dones ministeriales no nos hacen espirituales, sí nos hacen más responsables, porque tenemos más capacidad y más responsabilidad. Pero eso no te hace espiritual. El hermano es el anciano de la iglesia y camina así, hasta como en cámara lenta. Y cuando levanta la mano piensa que y uno lo ve como una... Mire, yo hay hermanos que, perdónenme, yo no le voy a decir nombres ni nada, pero hay hermanos que yo lo veo venir y yo veo que es una chuleta tan fresca que hasta sangre va, como esa carne que acaban de cortar. Y anda vestido como, ¿no?, como ángel de luz. Y quizás a veces así soy yo. Pero todos tenemos problemas de la carne. Por eso el Espíritu se opone, dice la Biblia. Todos. Por eso usted no debe de juzgar ni señalar a nadie. De manera que yo, hermanos, capítulo 3 de 1 de Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuál era el problema de la carnalidad allí? Dice, odié beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Pablo andaba llevando unas palabras de la cuarta y la quinta y la sexta dimensión. Pero el chuletaje allí, el montón de hermanos carnales, no puede pasar a otro nivel, porque hay que seguirles diciendo, dejen de criticar a su hermano, dejen de condenar a su hermano, por eso no pasamos a otro nivel. No puedo hablarles, dice Pablo, con misterios espirituales. Oiga, Pablo, hermano, fue al tercer cielo. Pablo tenía mucho que enseñar. Pablo conocía, hermano, Pedro mismo lo exalta y le dice, Pablo dice cosas que los indoctos tuercen, que son difíciles de entender. El mismo Pedro reconoce más adelante que el ministerio de Pablo es tan genuino y quizás de un nivel más alto que el de él. Porque él reconoce que hay revelaciones que Pablo tuvo que él no tenía. Porque a Pablo se le fue revelada la gracia.
Y dice, odié beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, oiga esto, le está hablando a la iglesia, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos. ¿Celos de qué está hablando? No está hablando celos de la mujer y del hermano. Oiga, lea conmigo. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Hay una campaña cerca de tu casa, pero como no es de tu denominación, carnal, chuleta. No saludas al hermano porque ellos son del apóstol y profeta. El apóstol y profeta no saluda al hermano porque no se pone mantelina. Es que nosotros, los de las asambleas de Dios, que son del evangelio completo, que por tener el evangelio completo se le va a demandar más, porque al que más conoce más se le demanda. Ya que tienen el evangelio completo se le va a demandar más. Dejen de ser alarde por eso. Hay gente que no saluda a otro hermano. Me decía un anciano que yo lo felicitaba y me decía, yo no sé leer, me dijo, yo de la ley no conozco nada, gloria a Dios, le dije yo. ¿Tú tienes fe? Sí, hermano, yo por fe he venido al Señor, me dijo. Bien. Pero dígame una cosa, me dice, ¿por qué algunos hermanos yo les digo Dios le bendiga? Y cuando le digo Dios le bendiga, ellos me desprecian y me dicen buenos días. Y en la mediodía le digo buenas tardes y me vuelven a decir buenas tardes. O yo le digo Dios les bendiga, Dios les bendiga, y no me saludan como cristianos. Le digo yo porque son carnales. Ellos creen que porque no eres de su denominación no eres su hermano. Carnales. Esa es una carnalidad. Y Pablo lo está diciendo aquí. Porque las doctrinas dividen al cuerpo de Cristo. Y como tú dices, no, yo soy de la iglesia de Dios del evangelio completo. Yo soy de la iglesia apostólica, yo soy de la fe en Jesús, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy de esto. Y dice, ustedes son carnales, ustedes dicen, unos son de Apolo, otros de Cefa, otros de Pablo, y habla, ustedes son unos carnales. Todo aquel que no sigue a Cristo, si no está siguiendo denominaciones, que anda llevando una bandera, a mí me llena de coraje santo, que es un término que yo estoy ocupando. Eso no es bíblico. Cuando agarramos las redes sociales y empezamos a tirarle a otro hermano, ahí aparece uno, suben en las redes sociales, oiga esto, suben en las redes sociales, ahí agarran a Cailuna, Maldonado, agarran hermanas, hermanos, y hacen a lo que más les cabe ahí en la foto que ponen. Y dicen, estos son falsos profetas, estos son aquellos. Quizás lo sean, yo no lo sé. Quizás lo sean. Pero tú, ¿quién eres para que estés juzgando al criado ajeno? Carnalón, carnales. Y suben sus posts y señalan al hermano que todavía tiene un problema, no se ha podido casar, y él es más carnal que él. Por eso Jesús dijo, vean la paja, vean la viga que tienen en su ojo, porque siempre le señalamos el pecado más escandaloso a un hermano, y a veces el pecado menos escandaloso es el que más nos ha carcomido el alma, porque el hermano un día se va a casar, pero esa amargura que andas en el corazón de andar señalando y condenando al otro, ¿cuándo lo vas a dejar? Yo tenía un hermano, y mire qué lindo es, porque Dios es, y yo lo voy a decir, lo voy a testificar. Yo tuve problemas para casarme con mi esposa, pasamos como 8 años sirviéndole al Señor, y bueno, juntos antes de podernos casar. Y todo mundo, usted no tiene idea de cómo los pastores, sí, ustedes que me están escuchando, me han criticado, me han señalado, pero yo llegaba donde los hermanos y le decía a los demonios, ¿sabes quién soy? Les decía yo. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ese cuerpo. Y yo decía, wow,
Y salían. Y yo decía, wow, ¿cómo es esto? Un día me hablaron a las 12 de la noche que una jovencita estaba endemoniada queriendo matar a otra persona. Y yo no quería ir porque el enemigo, la mente me decía, pero es que no te has casado todavía. Todavía no te has casado. No vayas. Y le dije a mi esposa, no vayamos, le digo yo, ya, vamos a acostarnos, pues ¿para qué se anda metiendo en problemas? Pero no es cierto, lo que pasa es que yo me estaba condenando, señalando a mí mismo. El Señor me habló y me dijo, párate, ve. Y en el camino yo iba adorando al Señor. Llegué allá y le dije, hay gente escuchándome que saben que no miento. Llegué allá y le dije al demonio, ¿sabes quién soy, verdad? ¿Qué haces dañando este cuerpo? Ella ya confesó al Señor como su Salvador. Así que te ordeno que te vayas de Él en el nombre de Jesucristo. No me voy, ¿te vas a ir? No me voy, decía el demonio. Te vas a ir. Y después de platicar un ratito con el espíritu que estaba en la joven, le dije, bueno, ya basta de charlas, ¿verdad? Suelta ese cuerpo en el nombre de Jesús. Sale de ella. Y yo no me había podido volver a casar. Y ya le andaba sirviendo al Señor. Yo echando fuera demonios, lo digo para la gloria de Dios, porque hay vergüenza al decirlo, que no me había podido. Y otros condenándome porque no me había podido casar. Por eso la Biblia dice que al adúltero y al fornicario no lo vas a juzgar tú. ¿Quién te ha puesto como juez? Lo va a juzgar Dios, dice la palabra. Y mire qué lindo es Dios, que al escribir el libro de Hebreos, que lo escribe para la gente que conoce la ley, les dice, la ley juzga de muerte al fornicario y al adúltero, pero yo les digo, al fornicario y al adúltero lo voy a juzgar yo, les dice. Mi alma alaba su nombre. Porque Él conoce cuál es la situación. Él sabe qué es lo que está pasando. Si hay gente casada, bien casada, y tienen amantes. Hay gente bien casada. Estoy hablando de la gente de la iglesia. Todavía tienen problemas de la carne. Y deseando otra mujer, que es lo mismo como si, escucha lo que Jesús dijo, codiciarla es lo mismo como que te metieras con ella. Él dijo, yo digo que cualquiera que codicee a una mujer ya ha fornicado con ella. ¿No estás? Es que no te libras. Mira, que la ley señala, la ley es para eso, para te hacer sentir pecador, porque dice, ella es la que te lleva a Cristo, porque no te queda otra opción más que Cristo. Por eso la ley sí es pura, santa y buena y es dada por Dios, pero el propósito es que te haga sentir inmundo, pecador. ¿Para qué? Para que la única opción que tengas es Cristo. Y qué lindo cuando entendemos la gracia. Yo recuerdo una de las siervas que me está escuchando, llegué a su casa y ¿por qué no va a la iglesia? No, hermano, es que mire, le digo, y solo le prediqué un ratito el libro de Romanos y le hablé de la gracia, y ahí están perseverando para el Señor, y abrió su corazón, su familia se está entregando al Señor. ¿Qué tal si yo llego y le digo, no, ustedes no se han podido casar, ustedes se van a ir al infierno? No. ¿Y yo quién soy? Ese día hice el pase de espiritual y procuro hacer mi pase de espiritual, ayudando a otro, al que necesita. Pero yo quién soy, dice Pablo, Romanos capítulo 4, ¿quién soy que juzgo al criado ajeno? Sin espiritual soy. Y dice, mire, a mí me da risa en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Gran convocación evangélica, marcha para Jesucristo. Y van solo 3, 4 iglesias. Al siguiente mes, gran convocación, marcha para Jesucristo. Y van otras 3 iglesias. ¿Por qué no se juntan todos esos apóstoles que dicen ser los hombres de Dios en Tuxtla Gutiérrez? Sí, a ustedes les estoy hablando. ¿Por qué no se juntan? Porque son carnales. Porque ustedes unos son bautistas, otros son apóstoles y profetas, otros son pentecostales, otros son... Y Pablo dice, ustedes son una bola de chuletas, una bola de carnales, son carnales hasta los dientes.
Y un pueblo dividido no prevalece, lo dijo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso es que la maldad ha crecido en Tuxtla Gutiérrez. Y por eso la maldad ha crecido en muchos estados, en muchos países. ¿Por qué? Porque la iglesia es carnal, está dividida. En vez de reunirse, te invitan. Pastor, cuando te inviten a una iglesia, ve. Dios quiere hacer algo, aunque sea con tu presencia. Él quiere hacer algo ahí, te quiere usar. Ve a esa cita. Ayer hablaba de un pastor, antier hablaba de un pastor, que yo fui de Timoteo a su casa y yo vi que el hombre tiene su carnalidad y Dios lo usaba. Honesto el hombre conmigo. Unas mentadas de madre que yo, ni cuando era pagano las decía, enojado. Se ardió Troya ese día porque sus hijos lo provocaron a ira y se armó la de Troya. Váyase a vivir con ese espiritual 24 horas. Dile, hermano, ¿me permites irme a vivir contigo 24 horas? Yo quiero aprender. Hay unas hermanas que cuando ven predicar, el pastor dice, ay, yo quisiera un hombre como... No sabes lo que pides, hija. Si lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y le ha dado a los pastores, les ha dado una mujer espiritual para que nos ayuden. Porque hemos venido al Señor con tantos defectos, con tantas cosas. Es que el hábito no hace al monje. Todos necesitamos. Por eso Pablo dice, el que se crea espiritual ayude al que no lo es con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, ayuda, restaura. Hay restauración en Cristo, hay restauración. Deja de andar predicando que no hay reconcilio. Que por cierto, no, es que el que pecó ya no se puede reconciliar. Y de ahí, si la Biblia dice, discúlpeme, la Biblia dice que nosotros fuimos reconciliados con Cristo de una vez y para siempre. Cuando usted viene al Señor, usted no tiene por qué venir a reconciliarse con nadie. Si el Señor sale a abrazarte, Él está deseando. El hijo pródigo practicaba y decía, voy a ir a mi casa y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y después practicó otra vez y dice, no, yo le voy a... Lea la historia. Y dice, no, yo le voy a decir a papá, Padre, pecado. Estamos practicando que le iba a decir al Señor. Oh, mi alma alaba al Señor, pero cuando el Padre lo ve venir, es que es su hijo. Cuando el Padre lo ve venir, corre a abrazarlo. No hubo tal confusión. Ya había arrepentimiento en esa persona, no hay necesidad de pedir ni siquiera perdón. Me gusta lo que dice Cabral, dice, perdóname, dice el hombre. Perdóname por pedirte perdón por cosas que ya me perdonaste hace más de 2000 años. Por eso el libro de Hebreos capítulo 6 dice que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo, de los bautismos, de la imposición de manos y vayamos a otro nivel espiritual. Todavía le estamos enseñando a la iglesia que se bautice para perdón de pecados. Todavía le estamos diciendo a la iglesia que se reconcilie. No pasamos de ese rollo. Y la iglesia quiere saber cómo vencer la obra de la carne. Cómo alcanzar un nivel espiritual. Pero un carnal hablándole a otro carnal. Vamos, crezcamos. A mí me costó levantarme para seguirle sirviendo al Señor y créamelo, lo voy a decir. Porque yo conocía más de 100 pastores, pero cuando yo fallé, nadie vino a ayudarme. Nadie me hizo una llamada y me dijo, oiga pastor, hay poder en Jesús, levántate, restáurate. Nadie. Jesús les dijo, fariseos hipócritas, hacen, dicen pero no hacen. Uno de los miembros de la iglesia que yo pastoreaba cuando yo le fallé al Señor, y un día voy a predicar ese tema, yo también fallé y le voy a abrir mi corazón para que usted me siga criticando y ayudar a los que necesitan, porque el punto es ayudar con el testimonio. No importan las pedradas. Pero el hermano me encontró en la calle, literalmente, me agarró de aquí y me pegó contra la pared. Y me dijo, eres una basura, me dijo. Yo creía en usted. Carnal, andan queriendo un hombre. Y es cierto, yo le fallé a la iglesia, le fallé a mis amigos, le fallé a los hermanos. ¿Y sabe por qué me soltó de aquí? Que yo no podía haber agarrado, hermano, y hacerlo nudo, así como hacen los... Estaba yo joven y
y bien ponchadote. Yo lo podía haber agarrado y darle vuelta y abrirlo y pegarlo contra la pared. Pero Dios me dio tranquilidad y yo tenía razón el muchacho. ¿Y sabe por qué me soltó? Me soltó porque yo le dije, hermano Eugenio, le digo, cuando tú llegaste a la iglesia, le dije, porque primero llegó la esposa. Cuando tú llegaste a la iglesia yo sabía que tú tenías otra mujer, le digo, y vivías con ella, tu esposa me lo contó todo. Y ahora sos un ministro de alabanza, le digo yo. ¿Acaso eres tú mejor que yo? ¿Eres tú mejor que yo, joven? El hombre me soltó y me abrazó y me dijo, pastor, perdóneme, perdóneme. Es que yo lo amo, me dijo. Y yo quiero que usted regrese a la iglesia, pero no sé cómo hacerlo. Allí sí me quebró. Ahí sí me dobló, allí mis lágrimas empezaron a correr y me sentí tan culpable de lo que estaba viviendo con este joven. Me sentí tan mal. Hoy en día quisiera ir para allá y voy a ir para allá y voy a abrazarlo. Yo sé que Dios me va a dar ese privilegio. Somos carnales. ¿Qué hacemos criticando a otros? Hay reconcilio en el Señor, hay restauración, no reconcilio, porque nosotros fuimos reconciliados con Dios, dice la Biblia, por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hay es un problema carnal, y mientras usted esté en este cuerpo, en este carapacho, decía mi madre, mientras usted esté en este carapacho, usted va a cometer problemas de carnalidad. Usted no es mejor que yo, ni yo soy mejor que usted. Todos necesitamos ser restaurados, todos necesitamos de la ayuda de todos. Dejemos de comernos, deje de andar viendo a los hermanos de otra denominación solo porque usted no se llaman como usted se llama. Carnales, carnales, carnales. Jesús dijo, un pueblo dividido no prevalece, y por eso la iglesia no está prevaleciendo en tu ciudad. Porque no caminas de la mano con otro pastor, porque no caminas de la mano con otro. Ahí deja lo que se llame apóstol. Un hombre que yo quería trabajar con él, yo fui honesto y le dije, mi hermano, ¿sabe por qué yo no quiero trabajar con ustedes? Le digo, me gusta cómo trabajan, pero yo nunca le voy a llamar apóstol. Y me dice, hermano, llámeme como quiera, me dice el hombre. Usted sírvale a Dios. Seguro, le digo, que después no me va a decir que porque no lo reconozco como apóstol, me va a sacar de la denominación. Yo se lo prometo, me dijo. Mire qué lindo. Mire qué lindo. Véngase, sirvamos a Dios. Aquí hay gente que me está escuchando. Vimos una necesidad en ellos, trabajamos para ellos. Les dimos a manos llenas material, les dimos palabra. Y cuando se dieron cuenta que yo era un predicador de la gracia, me votaron. Ya ni me hablan. Porque para ellos, yo que predico la gracia, yo soy carnal. Ellos son espirituales. Ya no me hablan. Miren los espirituales. No me hablan. Y yo, sabiendo la debilidad en la que ellos estaban, les ofrecimos ayuda, le abrimos nuestra casa, les dábamos de comer, les dábamos Biblias de estudio que valían alrededor de $100, material que nunca van a tener en sus manos. Solo lo agarraron y se fueron y nunca me han vuelto a hablar. Pero pregúnteles, yo soy el carnal. Entonces Pablo termina diciendo, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque a cada uno recibirá recompensa. Dios te bendiga, es el deseo de mi corazón que ames a tu hermano. Y si tú eres más espiritual que él, si lo has visto caer en fornicación, en adulterio, en hechicería, en enemistades, pleitos, ira, contienda, en disensiones, si le has visto una falta de esas, si lo viste salir del hotel, no vayas de chambroso a decirle al pastor, ve al Señor y ora por él, restáuralo, porque eres tan carnal como él cuando vas y le pones el dedo a tu hermano.
Allá había la hermana con 2 cervezas y lo condena por 2 cervezas, y la Biblia dice que cuando iban a celebrar la Santa Cena, dice que comían y se emborrachaban, y Pablo no los condenó por eso. Pablo los condenó porque no le compartían a los otros, o sea que se emborracharon juntos, solos. Lea la Biblia, lea las Escrituras, no le diga amén a todo lo que otro carnal está predicando. Y yo sé que aquí hay mucha gente santulona que me va a señalar y va a decir, no, lo que pasa es que Miguel, como ya no pudo más, se agarró de la gracia. Pues, ¿qué más puedo hacer? ¿Sabe qué hizo David? Y con esto termino. David cometió pecado de adulterio, de fornicación y homicidio, y ocultó su pecado. Y según la ley debió haber muerto. Su pecado le fue remitido al Hijo. Ahora nuestros pecados le son remitidos al Señor Jesucristo, porque Él fue propiciación, Él se puso en nuestro lugar. David escribe el Salmo 51 y él va a la gracia, porque la ley lo iba a matar, la ley lo iba a condenar. Si él no hubiese sido rey, y si se hubiera sabido lo que David hizo, porque mire, el profeta Natán, llevó la palabra y no fue a vociferarla. Ese era un hombre espiritual, que sabía que el rey había matado, había adulterado, se había metido con la mujer de su mejor general, pero se calló, se quedó callado. Oiga qué lindo, se quedó callado, aunque se le había sido revelado lo que David había hecho. Solo le dijo, tu pecado te he remitido. David fue condenado, su hijo fue condenado de muerte porque David juzgó a otro, siendo que él también era un carnal, era una chuleta, pero juzgó a otro y lo juzgó con declaración de muerte, y eso se le fue remitido a él también, y cayó sobre su hijo. Quiera Dios que usted y yo dejemos de condenar a los demás, y lo que es mejor, no permita que nadie lo condene. Cristo es el que murió por usted, mi hermano, mi hermana. Es Cristo quien murió, el que resucitó, el que además subió y está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros, por los carnales, porque los que son de Él nadie lo arrebatará. Allá vamos a estar con Él. Sigue adelante. Tienes un problema de homosexualidad, sigue adelante. Tienes un problema te deslizaste por allí con una mujer, con un hombre, sigue adelante, persevera. No escuches a los judaizantes, no escuches a los de la ley, no escuches a los que te condenan, sigue adelante. Él te está esperando con los brazos abiertos, como salió a encontrarse con aquel hijo pródigo, que según la escritura, el de la ley, dice que ese hombre andaba haciendo cosas. Dios quiere abrazarte, quiere vestirte. Yo un día voy a comprar un anillo y le voy a poner ahí el hijo pródigo, porque ese soy yo. Un día lo voy a comprar y le voy a poner una grabación que diga, yo soy aquel hijo pródigo. Porque al que más peca, más le sobreabunda la gracia. En Cristo estamos seguros. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Nadie es nadie. Nadie. Y eso incluye pecados. Nadie podrá separarnos del amor de Dios. Tribulación, angustia, ni ángeles ni principados. ¿Usted cree que el diablo tiene demasiado poder como para separarnos de la mano de Dios? Mentira. Le voy a decir algo. Mira, el diablo, a los que entendemos la gracia, él sabe que si fallamos, estamos bien con Dios. La única manera como el diablo puede dañar a un hombre, una mujer que cree en la gracia, es volviéndote a la ley. Porque él sabe que la ley condena. Romanos 7:6. Pero el Espíritu vivifica. Usted y yo decidimos vivir o en la ley o en la gracia. Yo te invito que seas un predicador de la gracia, que seas un hombre de fe, una mujer de fe en la gracia que es en Cristo Jesús. Que seas como aquel hombre y digas, no merezco, yo soy pecador.
Hay unos que vienen a darse golpes de pecho. Todos deberíamos de llegar a la iglesia a darnos golpes de pecho. A decirse propicio a mí que soy pecador. Dios te bendiga. Anhelo con todo mi corazón un día que Dios responda a mis oraciones y poder alcanzar las almas con el Evangelio de la Gracia. Bendiciones.